Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a aprender sobre un tema muy interesante de la geometría, las homotecias. A lo largo de este video, explicaremos qué son, cuáles son sus elementos principales, los diferentes tipos que existen y algunos ejemplos de aplicación en la vida real. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo es posible ampliar o reducir una figura manteniendo su forma y proporciones, este video es para ti. Una homotecia es una transformación geométrica que permite cambiar el tamaño de una figura, haciéndola más grande o más pequeña, pero sin alterar su forma ni sus ángulos. Imagina que tienes un triángulo dibujado en una hoja. Si lo duplicas en tamaño, sigue siendo un triángulo, con la misma proporción entre sus lados, pero más grande. Eso es, en esencia, una homotecia. En otras palabras, la homotecia es un tipo de semejanza que se basa en un número llamado razón de homotecia y en un punto fijo conocido como centro de homotecia. Para entender mejor, vamos a identificar sus elementos fundamentales. Centro de homotecia. Es un punto fijo desde el cual se lleva a cabo la transformación. Todos los cambios se hacen tomando este punto como referencia. Razón de homotecia. Es un número real que indica cuánto crece o disminuye la figura. Si la razón es mayor que 1, la figura se amplía. Si la razón es un número entre 0 y 1, la figura se reduce. Y si la razón es negativa, la figura aparece al otro lado del centro de homotecia, como si estuviera reflejada. Estos dos elementos son suficientes para transformar cualquier figura mediante homotecia. Existen diferentes tipos de homotecia dependiendo del valor de la razón. Homotecia directa de ampliación, cuando la razón es mayor que 1. Por ejemplo, con una razón de 2, la figura se hace el doble de grande. Homotecia directa de reducción, cuando la razón está entre 0 y 1. Por ejemplo, con una razón de 1/2, la figura se reduce a la mitad de su tamaño. Homotecia inversa, cuando la razón es negativa. En este caso, la figura aparece en el lado contrario del centro de homotecia, pero conserva su forma y proporciones. Estos tres casos permiten transformar cualquier figura geométrica de manera controlada. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que tenemos un triángulo con vértices A, B y C. Queremos aplicar una homotecia con centro en el punto O y razón igual a 2. El procedimiento sería: trazamos líneas desde el centro O hacia cada vértice del triángulo. Sobre esas líneas, medimos el doble de la distancia original desde O hasta A, hasta B y hasta C. Marcamos los nuevos puntos A, B y C. Finalmente, unimos A, B y C para obtener el nuevo triángulo homotético. El resultado es un triángulo que conserva su forma, pero es el doble de grande que el original. La homotecia tiene algunas propiedades muy interesantes. Conserva la forma de la figura, pero cambia su tamaño. Conserva los ángulos. Un triángulo homotético tendrá los mismos ángulos que el triángulo original. Las longitudes cambian de manera proporcional a la razón de homotecia. Las áreas se transforman al cuadrado de la razón. Por ejemplo, si la razón es 2, el área del nuevo triángulo será 4 veces mayor que la del original. Las homotecias no son solo un concepto abstracto. Tienen muchas aplicaciones prácticas. En la arquitectura, se utilizan para crear planos a escala. En la cartografía, los mapas son homotecias de territorios reales. En el diseño gráfico y digital, permiten ampliar o reducir imágenes sin perder proporción. En la fotografía, el zoom de una cámara es un ejemplo de homotecia. Incluso en el arte, cuando se hacen ampliaciones o reducciones de esculturas y pinturas. Imagina que tienes un mapa de tu ciudad. Ese mapa es una homotecia en reducción del territorio real. Conserva la forma de las calles y avenidas, pero a una escala mucho más pequeña. Ahora, si un arquitecto crea una maqueta de un edificio, está aplicando una homotecia en reducción, mientras que un proyector de cine que amplía una película sobre la pantalla está realizando una homotecia de ampliación. Un caso curioso ocurre cuando la razón es negativa. Supongamos que aplicamos una homotecia con razón 2. En este caso, la figura homotética aparece al otro lado del centro de homotecia y con el doble de tamaño. Esto da la sensación de un reflejo ampliado, algo muy interesante en el estudio de las transformaciones geométricas. En resumen, la homotecia es una transformación que cambia el tamaño de las figuras manteniendo su forma. Sus elementos principales son el centro de homotecia y la razón de homotecia. Puede ampliar, reducir o invertir una figura, dependiendo de la razón.
y tiene muchísimas aplicaciones en la vida cotidiana y en las ciencias. Espero que con esta explicación las homotecias hayan quedado mucho más claras. Gracias por acompañarme en este recorrido por la geometría.